Sobre la hernia discal conversamos hoy en el segmento para la familia y para ello recibimos una vez más en nuestro estudio al doctor Bill García Hernández. Muchas gracias. Con qué cariño te recibe este equipo. El doctor Bill es especialista de ortopedia y traumatología en primer grado del Hospital Salvador Allende. Gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, primeramente vamos a definir qué es una hernia discal y en qué zonas de la columna puede aparecer. Una hernia discal, por así decirlo, es un prolapso del núcleo pulposo, un centro que está en el medio del disco. Este núcleo sale hacia afuera del mismo disco y comprime, por decirlo así, una raíz nerviosa que está en su recorrido y crea sintomatología donde se encuentra. Es más frecuente en hombres que en mujeres, de 30 a 50 años aproximadamente. Generalmente ocurre una deshidratación del mismo disco, o sea, que es una enfermedad degenerativa del disco. O sea, es infrecuente que ocurra en menos de esta edad. Ahora, cuando una persona tiene una hernia discal lumbar, ¿dónde duele? ¿Y cuáles son otros signos y síntomas que pueden aparecer? Hay a veces un gran conflicto de entendimiento sobre esa zona. Generalmente dicen que tenemos una lumbalgia, una lumbosatalgia, una ciatalgia, y esto crea conflicto. Es muy fácil definirlo. A ver, si está en la zona lumbar, generalmente la llamamos lumbociatalgia o sacrolumbalgia, que es que se conoce en el argot popular. Pero no solamente atañe esa zona. Como lo estábamos diciendo, es una hernia, o sea, una compresión en esa zona, y esa zona tiene una distinción topográfica, por así decirlo, sigue el recorrido de un nervio. Es un dolor que puede ocurrir en esa zona, que se irradia a la parte dorsal del muslo o a la parte posterior del muslo, a la pierna. Puede haber toma de la parte dorsal del pie, de los dedos de los pies, tanto del tercero, cuarto y quinto, como del grueso artejo, que es lo que le llamamos el dedito gordo. A veces tienen esa sintomatología. También las hernias discales no solamente tienen dolor, otros de los síntomas, como estábamos hablando, puede ser anestesia en esa zona, puede ser trastornos en la fuerza muscular y demás. Por ejemplo, la muy conocida hernia discal de L5-S1, que casi todo el mundo habla de eso, que es la lumbar y sacrolumbalgia que tienen en la zona 1, atañe la zona posterior de la nalga, o sea, la parte glútea, la parte posterior del muslo, la parte posterior de la pierna, la parte dorsal del pie y el tercero, cuarto y quinto dedo. Y el piececito generalmente se pone en equino, se queda como caído y no lo puede subir el paciente. Y el reflejo aquiliano también está abolido, o sea, es más compleja la sintomatología. Ahora, doctor, ¿qué puede provocar una hernia discal? A ver, como tal no se puede llamar provocar. A ver, la hernia discal, como estábamos diciendo, es un prolapso, una salida, una protusión. O sea, se va del lugar donde está. Generalmente está circunscrita en una zona determinada, como estábamos diciendo antes, y tiene como factor de riesgo la deshidratación o disminución del espacio intervertebral porque el disco se deshidrata. Es degenerativo, no ocurre de un momento a otro, va siendo progresivo. Y esto, como es de esta misma forma, está causado por diferentes factores. Factores como el sobrepeso, que es un factor que sí podemos modificar, un factor que no podemos modificar como la edad, en este sentido. También las cargas de peso excesivas, las malas posturas también son importantes, las malas posturas también al cargar un objeto del suelo, las torceduras que hacemos al cargar objetos, la poca higiene ambiental o en el trabajo, de no respetar los medios con los que se trabaja, algunas actividades, tanto deportivas como incluso los bomberos, que se tiran, que vemos mucho en las películas y en los medios televisivos, como se tiran por los tubos y bajan, a veces sin protección. Esas cosas ocurren y provocan hernias discales. También los largos periodos de tiempo manejando tractores, equipos pesados, puede provocar estas hernias. Y en las amas de casa también puede ser porque esto de cargar cubos, cargar elementos que pesan dentro del hogar. ¿Y los tratamientos más indicados para ello cuáles son? A ver, los tratamientos se dividen como casi siempre, cada vez que hacemos un programa, dividimos en conservadores, ¿verdad?, y quirúrgicos. Los conservadores se atañen a los cambios del hábito de vida, si manejan un tractor, evitar manejarlo o cambiar el ambiente o cambiar el hábito, la profesión.
evitar las cargas de peso, utilizar los medios. Esos serían los cambios ambientales que debería hacer el individuo. Ahora, se curan o se tratan con AINES, antiinflamatorios. También se pueden utilizar, que es muy famoso, la vitaminoterapia, poner vitamina B1, B6 y B12 cada 3 días, ozonoterapia, muy importante, a veces bloqueos, infiltraciones en estas zonas dolorosas. Y por último tenemos el tratamiento quirúrgico, que solamente se utiliza en el 10% de la población, cuando ya no solamente la hernia tiene esta característica del dolor o la analgesia en la zona, también se agregan otros elementos. Otros elementos como podría ser en la pierna o anestesia completa, que se llama anestesia en silla de montar. También relajaciones de los esfínteres. Los pacientes no pueden realizar las necesidades fisiológicas no la pueden detener. O incluso en los hombres puede haber cambios en la virilidad y en la mujer anestesia en esa zona o cambios en la sensibilidad. O el dolor puede ser refractario al tratamiento, no mejora con ningún analgésico o ningún antiinflamatorio. Y entonces aquí sí, la cirugía, que puede ser por mínimo acceso o mínimamente invasiva, podría ser útil, o hacerla a cielo abierto. Doctor, ¿qué recomienda entonces a las personas que padecen una hernia discal y también a la familia? A ver, las hernias discales es un grave problema de salud. Aproximadamente el 40 o 50% de la población no sabe que la tiene. Está concomitando, se va degenerando el disco y no sabe, y empieza de forma brusca. Por lo tanto, hay que estar pensando en ella en todo momento. Hay que pensar que tenemos que bajar de peso, mantener un peso adecuado, a pesar de tener enfermedades que pueden provocar el aumento de peso. Debemos utilizar los medios de protección, fajas, en el momento que estemos practicando ejercicio, deporte o haciendo alguna actividad de peso. En los estibadores, modificar ese estilo de a veces cargar el peso sin pensar. Los largos viajes, protegerse con cojines, con medios que me permitan una postura adecuada, y evitar el consumo también del tabaco, puede ser importante, o sea, fumar. Estas son las medidas más o menos que podemos hacer, evitar las cargas de peso excesivas, más nada que eso. Muchísimas gracias, doctor, por visitar Hola Habana, y por supuesto las puertas de este espacio están abiertas. Gracias a ustedes.